Hola, muy buenas tardes amigos, soy Rosa Colmenares. Para mí es un placer saludarles como cada tarde en nombre de todo el equipo técnico y de producción en este espacio donde escuchamos diferentes aristas de una información. Escuchamos voces, análisis, siempre con fundamentos, como me decía acá en el corte nuestro invitado de esta tarde, José Antonio Gil Yepes, director de la empresa Data Analysis. Le damos la bienvenida a este espacio, un programa donde estaremos el día de hoy analizando el panorama económico nacional y también más adelante nos va a acompañar en argumentos el diputado al Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, Richard Arteaga, dirigente además del partido Primero Venezuela. Pero vamos a iniciar de inmediato en este primer segmento con un tema que nos interesa a todos, el tema de los acuerdos políticos. ¿Qué ha pasado con estos diálogos entre Venezuela y Estados Unidos, que además estaban condicionados por Estados Unidos a que se avanzara en el mecanismo de diálogos de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria, o también pues reconocida por Juan Guaidó? Vamos ahora a iniciar de inmediato este programa recordando nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Iniciamos nuestra entrevista de inmediato dándole la bienvenida al director de Data Analysis, José Antonio Gil Yepes. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio para que argumente con fundamentos, como me decía en el corte, qué está pasando en el panorama económico en Venezuela. Se han creado muchas expectativas. Veíamos a principios de este año expectativas de crecimiento económico para nuestro país y dicen que aún se mantienen, quizá más moderadas, pero se mantienen esas expectativas de crecimiento para cierre del año. Sin embargo, mucha preocupación en la población venezolana por los indicadores de nuestro salario, que se vino deprimiendo desde hace una semana y media, motivo pues de la devaluación del bolívar. Sí, mira, la devaluación no es necesariamente en un artículo que publiqué ayer, este jueves en el Universal. La devaluación en sí no es ni buena ni mala, depende del contexto de políticas en que caiga. Yo creo que el gobierno tuvo un gran acierto en el 2019 cuando sobrevaluó la moneda, liberó los precios, liberó el cambio, bajó los aranceles, se produjo una avalancha de abastecimiento, se llenaron los anaqueles, bajó el desabastecimiento y eso empezó a mover la rueda, sí, inclusive de la inversión, del empleo y de la producción nacional, no solamente de las importaciones. Sin embargo, esa política, si bien tuvo el gran éxito de bajar la inflación de 1.680.000 a la inflación de 600 y pico del año pasado, que es un gran éxito obviamente, pero esa política se estancó porque no termina de bajar la inflación. Entonces, al ser la inflación mayor que la devaluación, eso empieza a acumular sobrevaluación de la moneda, sigue beneficiando las importaciones y perjudica no solamente a la empresa, perjudica el empleo, la inversión y el empleo nacional. Entonces, es momento de cambiar la política o de modificar esa política, mantén la liberación de precios, mantén la liberación del cambio, ve ajustando los aranceles, sobre todo no tengas aranceles cero ni aranceles muy bajos en los productos de consumo final, porque le estás quitando el trabajo a los venezolanos. Claro. Mantén los aranceles bajos, o si quieres en cero, en los bienes de capital, en donde están las maquinarias, los equipos, la tecnología, los pagos de asesoría para incrementar la inversión, la producción, el empleo y la productividad en Venezuela, que es fundamental. Entonces, este es un momento en donde no se trata de que ocurran devaluaciones como la que acaba de ocurrir, porque si no hubiéramos sobreextendido el periodo de sobrevaluación, sino que hubiéramos mantenido la señal de una devaluación muy poco a poco, como la que mantuvo la doctora Ruth de Criboy
en el año 92 en el Banco Central de Venezuela, muy poco a poco, pero con un sentido que mande un mensaje muy claro. Mira, vamos a ir devaluando porque ahora se trata de promover la producción en Venezuela y el empleo Pero y las esta situación ocurrió de exportaciones. golpe, tomando por sorpresa pues, a los Y trabajadores. entonces, si el mismo presidente Maduro está diciendo vamos a diversificar las exportaciones, se acabó la época rentista de petróleo, oro, coltán, etcétera, bueno, pues vamos a diversificar las exportaciones. Y el turismo, que es otra exportación, cuando viene el turista extranjero. Pero un turista extranjero que ve que un dólar le rendía 5 bolívares, pero que los precios en Venezuela eran bastante elevados, no le rinde la moneda cuando viene. Entonces dice, bueno, espérate, este no es un sitio muy atractivo. En cambio, si hubiéramos tenido ese bolívar en 8 hace un año, o tuviéramos ese bolívar en 10 dentro de unos meses, bueno, entonces eso empieza a ser más Estaba atractivo el sobrevaluado turismo. y algunos dicen que incluso continúa sobrevalorado. Bueno, sí, para data análisis, cuando vemos, si calculamos desde el 2019 para acá, la diferencia entre la inflación, el porcentaje de inflación acumulado versus el porcentaje de devaluación acumulado, si calculamos esa diferencia, el cambio pudiera estar en este momento alrededor de 25 bolívares por dólar. Lo cual Lo cual significa que mucho más grave. menos atractiva la inversión en Venezuela, más difícil poder crear empleos en Venezuela y más difícil lo que el mismo presidente Maduro dijo, vamos a diversificar las exportaciones. Y regresaríamos a ese salario mínimo de 1.5 que llegamos a tener, de 1 o 2 dólares. Entonces, si nosotros usamos un paquete de políticas económicas en donde repongamos el crédito, o sea, tenemos que bajar el encaje legal, para que haya más crédito en Venezuela para poder financiar. Y favorecer esos emprendedores, financiar la inversión. Sobre todo, favorecer a todos esos emprendimientos, reducir los días y los trámites que toma crear una empresa en Venezuela, que es uno de los trámites acumulados más largos y costosos del mundo, como está en estas instituciones que se ocupan de hacer esa comparación a nivel mundial. Entonces, si nosotros nos vamos ocupando de una serie de políticas que van a incentivar la inversión, la producción, el empleo y la diversificación de exportaciones en Venezuela, ese salario que se vino abajo por una devaluación fuera de contexto ya de políticas adecuadas para este momento, ese salario más bien va a subir, porque vamos a ser sobre todo más productivos y vamos a producir dólares en diferentes frentes. Es lo que se busca, generar mayor productividad, porque también hemos escuchado otras propuestas, por ejemplo, por parte de diputados de la Asamblea Nacional, que dicen deberíamos realizar una propuesta de elevar el salario mínimo y equipararlo con la canasta básica, pero sabemos que estas cosas no ocurren como Eso por no es por arte de decreto. magia. O sea, yo no puedo, y ahí vamos a otro ejemplo, y que perdone la gente de gobierno que hay que reconocerles unas y hay otras que no le podemos felicitar. Yo no puedo rescatar el valor del bolívar porque yo, por ejemplo, castigue las transacciones en dólares con un IGTF al 3% mayor que si pagas en bolívares. O insistir en que tienes que pagar en bolívares, insistir en que tengo que cobrar en bolívares, etcétera. Eso no garantiza la confianza en la moneda. Es que eso no es lo que respalda una moneda, lo que respalda la moneda es la producción y la productividad. Entonces yo lo que tengo es que irme por mover la economía real, subir la economía real, que mientras más oferta haya, menos inflación, ¿ok? Y sobre todo si es productiva, no solamente producción, sino productividad, y no necesariamente seguir insistiendo en bajar la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. No me siga bajando la cantidad de dinero, sube, ya bajaste la cantidad de dinero, ¿ok? Inclusive sacrificando el gasto público, que es una política que olvidé mencionar al principio de la primera respuesta. Bajando el gasto público está bien, pero ya esa política monetaria se agotó, sube la producción para poder subir la inversión, la productividad, y eso es lo que me va a dar a mí mejores empleos y me va a respaldar el bolívar. Ahora, cuando se habla de incentivar la productividad a través de las zonas económicas especiales y de atraer además inversión extranjera a nuestro país, ¿cuál es la opinión de Data Análisis de estas perspectivas que se están asomando para Venezuela? Las zonas económicas especiales, a la luz de la legislación mundial o en los países que las tienen, que son muchos, es una ley sumamente atractiva, sumamente transparente, que debería rendir frutos, y lo importante es que se le empiecen a ver
las aplicaciones concretas a esa ley de zonas económicas especiales, que no sea un papel, que sea una realidad. Y otra vez, afortunadamente, el presidente Maduro dijo, oye, todo lo que es la frontera con Colombia es sí, una zona especialmente atractiva. Y que le iban a plantear y evaluar junto con el nuevo gobierno colombiano, donde también pareciera haber un cambio importante en cuanto al tema comercial. Y fíjate una cosa muy interesante, muy interesante. Es como un equilibrio, las zonas económicas especiales, entre liberar totalmente la economía, ¿ah?, o prestarle atención a los radicales del gobierno que no quieren que se libere la economía. Pero lo que le está dando resultado es la liberación de la economía. Y lo que se ha rescatado de la situación económica en Venezuela, y que podemos hablar de cifras sectoriales inclusive, si me lo permites en un momento, sí, es mucho lo que podemos agregar. Pero lo que se ha rescatado es en función de ese paquetico de ley, de políticas que se aplicaron a partir del 2019. Pero ¿estima ustedes que aún es incipiente, que el gobierno debería terminar de realizar ese giro que ha venido planteando? Bueno, pero fíjate, cosas interesantísimas. El gobierno viene, por ejemplo, contratando la gestión de empresas del Estado. Por ejemplo, un frigorífico, un matadero, una salina, una camaronera, una empresa pesquera, de esas que pescan y procesan, congelan y exportan o venden en Venezuela. Viene contratando esas empresas. Eso no se anuncia, pues se está haciendo. Claro. Y no se anuncia, ¿por qué? Porque el gobierno tiene a unos radicales allá adentro que amenazan con complicar las cosas, pues. Y se avecinan unas elecciones presidenciales en el año 2024. Y se avecinan unas elecciones presidenciales en las cuales, a través de todas estas transformaciones económicas que han operado en los últimos 3 años, resulta que el presidente ha subido de 10% de aprobación de gestión a 28% de aprobación de gestión. Estamos hablando de que, obviamente, a las luces de esas encuestas que han venido realizando, ha sido positivo este cambio que está realizando. Eso es lo que está en la encuesta de Data Análisis. Y si esto le favorece, pues... De las personas que querían un cambio de gobierno se han reducido a prácticamente la mitad. Las personas los que piensan que el país está mal se han reducido de 94% a 62%. Oye, 30 puntos menos, no estarás en el paraíso terrenal, pero 30 puntos menos en esa evaluación tan mala es una maravilla. Y los que estaban en la evaluación de la situación personal a principios del 2019, que eran 15 puntos, van por 69 puntos. Son 54 puntos más de aprobación, de que la situación personal mía es buena. Entonces, bueno, dele pues, sigue por donde va, pero no meta políticas incoherentes, meta políticas coherentes. Es incoherente el IGTF, porque tú estás constatando que el empresario se metió la mano en el bolsillo para financiar lo que se hizo desde el 2019 para acá, porque el gobierno no tenía plata con qué financiar eso, y más bien restringió el crédito para evitar que existiera esa liquidez y que esa liquidez inflara los precios. Y sin embargo, el empresario se metió la mano en el bolsillo y el consumidor también, porque subió el consumo, subió la inversión, subió la producción, subió el empleo. Y hasta las importaciones. Su objetivo de crear confianza en nuestra entonces, moneda. Oye, si tú ves que el consumidor está gastando su dinero moviendo la rueda económica y pagándole salario a otras personas y el empresario también, oye, ¿cómo vamos a empezar con una lluvia de impuestos municipales y nacionales, inclusive un impuesto odioso como el IGTF, inclusive pechando diferencial y desventajosamente al dólar, que fue una de las herramientas? La circulación libre del dólar fue una de las herramientas que tú usaste para recuperar la economía de la noche a la mañana, porque los anaqueles se llenaron en un mes. Sí, el abastecimiento volvió, entonces, que era ¿para qué también me otra echas de ese las balde de agua fría? Vamos a hablar de esto al regreso de la pausa y también invitamos a nuestra audiencia a participar escribiendo nuestras cuentas en las redes sociales con la etiqueta Argumentos. Vamos a estar revisando algunos indicadores económicos en nuestro país, comparados también con salarios mínimos en América Latina y también lo que ha venido ocurriendo en el marco de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el tema petrolero en que ha quedado. Bueno, ustedes también escríbanos, que ya volvemos.